gloria, gloria, gloria. Adore, 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 adore. Levanta tus manos y ahí vas a recibir un toque, vas a recibir algo de Dios. Ahora, Espíritu de Dios, ahora, 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 ahora. Llena, 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 pero ahí, adóralo ahí. Oh, Dios es bueno, Dios es bueno. Oh, gloria. Recibe la honra, papito Dios. Amado hermano, una mujer que estaba en este nivel tan bajo en la sociedad judía no podía estar en un lugar así porque era catalogada como impura. Esta mujer corría peligro al llegar a esa casa donde habían personas eruditas de la palabra. Podía ser hasta apedreada, pero había un sentimiento, había algo en esta mujer que la incitaba a acercarse a Jesús. Y dice la Biblia que aquella mujer se apresura a la casa y cuando Jesús está en la mesa compartiendo, ocurre algo poderoso. Quiero plasmarte algo en esta noche para que te lo lleves en tu corazón. En esta historia vemos dos clases de personas que se acercan al maestro. Un hombre religioso y una mujer pecadora. El primero era un hombre fariseo religioso que se acercó a Jesús no para arrepentirse de los pecados, se acercó a Jesús para conocer acerca de la doctrina que él enseñaba y predicaba, quizás para saber qué hablaba, cuál era la base de su fe, para ver si encontraba algún error y poder atacar su enseñanza a profundidad. Y número dos, había una mujer, la segunda persona, era una mujer pecadora de la ciudad que se acercó a Jesús porque quería un cambio, porque quería una nueva vida y sabía que en Jesús la podía encontrar. Amado hermano, el pueblo de Veracruz ha sido estigmatizado por la sociedad. Hoy en día cuando se habla de Veracruz, se habla de violencia, se habla de droga, se habla de muerte. La sociedad ha señalado al pueblo de Veracruz como un pueblo pecador, donde abunda el pecado. Pero en medio de ese señalamiento, hoy hay un pueblo que se está acercando a Jesús en medio de una festividad donde está ahora mismo la ciudad envuelta en una actividad de una fiesta satánica. Hay un pueblo que ha dicho: yo me voy a levantar a honrar a Dios en medio del pecado. Y esto ha traído que el Dios viviente se acerque a Veracruz y pronto va a ocurrir algo poderoso en el ámbito social, en el ámbito económico, en el ámbito espiritual. La fama de Veracruz va a ser cambiada porque hay un pueblo que no está adorando al Dios Momo, hay un pueblo que no está adorando al Dios de Baal, hay un pueblo que está adorando al Dios viviente. Jesús ha venido hoy para traer libertad, para traer sanidad, para traer restauración en la vida de aquel que lo necesita. Yo no sé por lo que tú estás pasando, yo no sé cuáles son las circunstancias adversas que puedes estar atravesando, pero una cosa sí te digo: no estás aquí porque te invitó tu amiga, no estás aquí porque viste la publicidad, tú estás aquí porque el Dios viviente te ha traído para darte una palabra y darte una palabra de vida, para restaurar, para bendecirte, para darte liberación. Oh Samaya, yo siento el fuego del Espíritu Santo de Dios. Amado, el enemigo número uno
del pueblo es la religión. La religión no estaba enfocándose en lo que Jesús realmente se estaba enfocando. Hay mucha gente que está cegada, que no entiende lo que está pasando aquí. Hay mucha gente que está viendo, no está percibiendo lo que está pasando aquí. La religión no puede entender lo que está pasando aquí. Pero la persona que ha puesto su fe en Jesús y le ha creído a Dios, sabe lo que está pasando en este lugar. Amado, dice la Escritura, en ese momento que está Jesús en la casa de aquel fariseo, llega una mujer por detrás y se derriba delante de él y empieza a lavarle los pies, empieza a llorar, empieza a rendirse delante de Jesús. Muchos de los que estaban ahí estarían diciendo: ¿qué hace esta mujer pecadora, esta prostituta? ¿Por qué está llorando a los pies del maestro? Me imagino que quizás la religión, los religiosos de aquella época llegaron hasta pensar: cuidado, y Jesús tuvo algo con esa mujer. Quizás muchos de los que estaban ahí, quizás aún el propio fariseo, aquel religioso, cuidado, y en las noches oscuras llegaba a aquel burdel y se metía con aquella mujer, porque la religión encubre el pecado, pero Dios lo limpia, lo quita y transforma la vida. Aquel que se escuda atrás de la religión lleva una doble vida, pero aquel que abre su corazón a Jesús y decide cambiar, hay una transformación y una vida genuina. Amado, y en ese momento el fariseo le vienen una serie de preguntas y una serie de cosas a su cabeza y dice: número uno, una mujer que anda con el pelo suelto en aquel tiempo no se podía, era signo de provocación. Las que podían tener el pelo suelto eran la ramera, la mujer prostituta que salía a la calle, era una señal de insinuación. La única mujer que podía tener el pelo suelto era la que estaba con su marido dentro de su casa. Solamente su marido podía verla con el pelo suelto, pero esta mujer llegó y se tiró a los pies del maestro con su cabello que representaba el pecado, representaba la lujuria, representaba lo inmundo. Muchos no entendían que aquella mujer, al lavar los pies del maestro con sus cabellos, estaba poniendo su pecado a los pies del maestro y decía: yo no quiero esta vida, tú has hecho algo, tú has dicho algo que ha trastornado mi vida y yo necesito de ti porque quiero un cambio. Mientras el fariseo estaba en la mesa con Jesús, la pecadora estaba en el suelo a los pies del maestro porque conocía su condición. Cuando tú vienes a los pies de Jesús, algo poderoso pasa. Dije, cuando usted viene a los pies de Jesús, algo poderoso pasa. Hoy en día la iglesia está siendo el obstáculo, el primer obstáculo para que muchos jóvenes y muchas personas vengan a la casa de Dios, porque en vez de predicarle un Dios vivo, empiezan a hablarle de que no se vista así, no vaya allá, no se mete en una discoteca, ya usted pisó una iglesia, usted no puede hacer más de 3 y 4 cosas. Déjame decirte algo, a mí no me importa si tú te metes en una discoteca, a mí no me importa si tú andas haciendo algo indebido, yo no soy nadie para juzgarte. Lo que sí te puedo decir es que si tú abres tu corazón y le aceptas a Jesús, va a haber un cambio, y cuando tú conozcas el poder de la redención, ya tu vida no va a ser igual, porque el cambio viene de adentro hacia afuera. Cuando la persona quiere ser impuesta por una religión, lo que viene es una doble vida. Amado hermano, yo estuve 9 años en el mundo por culpa de la religión. A la edad de 12 años Dios empezó a utilizarme, empezó a hacer cosas poderosas. A la edad de 13, 14 años yo predicaba en los juzgados, donde habían jueces, había magistrados, gente de conocimiento, gente culta, y un niñito de 14 años hablándole a gente de este nivel. Solamente Dios lo podía hacer, porque la palabra que salía no era palabra de mí, era una palabra que la gente necesitaba, una palabra de salvación. Luego este niñito de 14
14 años estaba en el centro de rehabilitación Remar, donde gente que estaba cauterizada por el pecado y la droga, muchas veces no podían ni estar pendientes al mensaje porque estaban así, estaban idos, estaban en dos tipos de personas diferentes. Para ese tiempo mi madre no era pastora y ocurrió algo. Cuando tú sirves a Dios, el enemigo siempre va a venir a darte una estocada. Cuando llegó el tiempo en que el diablo se me presentó cara a cara, llega un tiempo donde cada ministro pasa por un momento de sequía. Dios lo usa, hay gloria, pero necesita apartarse con Dios. Yo era un joven con un don que estaba siendo usado por Dios, pero no tenía esa guianza. Y el pastor de aquel tiempo, cuando tuve una falla que me deslicé, yo me arrepentí en el mismo momento y llorando busqué a ese hombre y le dije: tuve una falla, pasó esto, y el hombre se fue al manual del concilio y dijo: hay que hacer esto, vamos a exponerte ante el público, vamos a exponerte a donde tal, vamos a meterte en disciplina, vamos a hacerte el otro. Y yo estaba sentado, sí, pero yo estaba esperando la parte que me dijera: y te voy a restaurar, y voy a orar por ti, y te voy a ungir por lo que tú hiciste. Nunca se me dio esa palabra, y cuando me expusieron, eso para mí me dio estocada, porque después que fui exhibido, automáticamente llegó en mí un sentido de resentimiento por causa de los hombres de Dios. Un hombre que había sido un niño, un joven que había usado por Dios, estaba en una situación de crisis, estaba siendo atacado por la religión. Satanás sabía que no me podía atacar por otro lado, sino por la misma religión. Y perdí algo que se llama la confianza en los hombres de Dios. Y me empecé a apartar, y me alejé del fuego, y me volví uno más del montón. Hoy en la iglesia, mañana en el mundo, empecé a conocer cosas del mundo. Y Satanás empezó a llevarme, a darme cosas que yo no me imaginaba y a conocer el mundo a su plenitud. Pero ocurría algo en mí me decía: tú no perteneces aquí. Y entre más me hundía en el mundo, más quería saber de Dios. Pero cuando llegaba a la iglesia, un domingo después de estar en una rumba, hermano, botella, guaro, lo que se dice, yo decía: el domingo voy para la iglesia. Y llegaba el hermano engomado con el tufo. Yo sabía que los hermanos y la pastora nada más me miraban. Y me imagino que muchos de ese lugar me criticaban. Para ese tiempo la iglesia no estaba acá, estábamos apenas empezando en el Palmar. Amado hermano, y duraba unos meses metido con Dios, pero cuando venía la prueba y el remitente, hay momentos donde tú necesitas hacer alianza. Un cristiano solo no va a prevalecer. La Biblia habla de unidad. Lo que se está haciendo aquí está prevaleciendo porque hay unidad pastoral, hay una unidad de un pueblo. Amado hermano, el diablo no quiere que tú tengas vínculo con algún hermano, porque sabe que es mejor que estés solo, porque eres vulnerable. Y cuando yo trataba de levantarme, había algo en mí que estaba herido y no lo sabía, y yo quería hablarle a alguien, y yo quería contarle a alguien que me estaba viniendo la tentación, porque el alcohol me estaba consumiendo, me estaba volviendo adicto al alcohol. Y cuando yo me acordaba lo que yo le dije a ese hombre, y ese hombre me expuso, yo dije: no, yo me voy a arrodillar, y le pedí a Dios, y salía, y a la semana me llamaban, y volvía y caía, y yo decía: estoy volviéndome un anatema, ¿qué está pasando? Y me ponía rebelde con Dios, hasta cuando dije: no quiero saber más nada del evangelio. Y la pastora sufriendo por mí, llamándome en las madrugadas, yo no contestaba y andaba en el alcohol. Pero había algo que yo no entendía, algo que me pasaba cuando yo me subía en un taxi, o de repente llegaba a algún lugar, escuchaba o una alabanza o escuchaba una prédica, y en medio de mi estado etílico yo empezaba a llorar y sentía una paz y sentía un remordimiento, y decía: pero ¿por qué estoy llorando? Si mi mente está cauterizada por el pecado, hermano. Yo conozco muy bien las escrituras, porque a la edad de 16 años entré en el instituto bíblico, era la única persona joven. Amado hermano, y yo sabía que estaba siendo un apóstata de la fe, pero la religión me estaba condenando. Cuando volvía y caía, los que creían en mí decían: ya volví a caer. Y se empezó a dañar cada vez más mi testimonio en este pueblo.
Y muchos empezaron a juzgar, ¿por qué este hombre, por qué este joven está hoy aquí y mañana vuelve y cae en el mundo? Yo quería perseverar, pero no podía, porque yo estaba atado. Satanás me había dado una estocada, me había dañado la confianza, y cuando yo necesitaba ser libre, no podía. Y la gente que estaba ahí para atenderme eran los amigos del mundo, porque no podía hablar, porque mi traición, me habían traicionado la confianza en la religión, me había dañado. Pasé 9 años en esa lucha, y oiga esto, había Santa Cena, y cuando había Santa Cena yo llegaba a la iglesia en estado muchas veces con olor a alcohol, y yo decía, Señor, yo anhelo esto, Padre. Y yo me acercaba al altar y yo decía, Señor, una vez tú me usaste, tú me mostraste, me hablaste con voz audible. Señor, ¿y cómo es posible que yo haya vivido tantas cosas y esté poniendo al mundo primero que tú, tantos placeres? ¿Qué pasa? Y yo tomaba la Santa Cena pensando que la Santa Cena me iba a hacer libre del pecado. Y pasaba unos meses y volvía y caía. Hasta que decidí apartarme por completo y me sumergí en el mundo. Pero ocurre algo, yo andaba con pecadores, yo no andaba con religiosos. Yo andaba era con familia, con mis primos. Y ellos estuvieron un tiempo sirviendo a Dios y yo era ejemplo para ellos. Y el que una vez estaba predicando estaba en una mesa poniéndole una lata de cerveza y yo veía una tristeza en ellos, pero ellos no me decían nada. Hasta que un día, después de tanto tiempo, uno de ellos me dice, Jesús, estábamos en estado etílico, habíamos tomado no sé cuántas botellas, y me dice, ¿tú por qué no vuelves a predicar el evangelio? Y eso me impactó, porque nadie de la iglesia me buscaba. La única que me hablaba era mi madre. La única que hablaba era mi madre y lloraba por mí. Nadie se atrevía a decirme porque yo tenía un testimonio. La gente quizás decía, un joven que Dios le mostró la Nueva Jerusalén, un joven que Dios lo usaba en liberación, un joven que estaba metido con Dios. ¿Qué se le puede decir a él? Si él se apartó de Dios, ¿qué más vamos a decirle nosotros? Pero lo que no sabía la religión es que yo era un alma que necesitaba una palabra en ese momento. Amado, y empezaron a pasar estas cosas. ¿Sabe qué me empezó a hablar? No me empezó a hablar la religión, ningún cristiano. La gente con la que yo me reunía me decía a veces, ¿tú por qué no predicas? Llegaba a la casa de mi prima y de repente ella decía, ¿cómo lo usaba Dios? Si tú estuvieras metido ahora en las cosas de Dios, tú tuvieras una gran iglesia. Y yo me sentía tan mal y eso me hacía sentir tan mal y me jugaba más en el alcohol y me iba, y ese día era una locura. Y yo en mi cabeza decía, ya mi tiempo pasó, ya ha pasado mucho tiempo. Yo no volveré a predicar el evangelio porque ya Dios me ha desechado. He sido apóstata de la fe. He tomado la Santa Cena indignamente. He llevado una doble vida. Mucha gente me ha visto. Pero yo decía, y ni yo me entendía por qué yo estaba haciendo eso. Hasta que un día tuve una de las fiestas como las que tanto me solía pegar. Amado hermano, y ese día, entre comillas, la pasé súper bien. Y cuando vuelvo en mi cama, que no sé ni cómo llegué, me envolvió un vacío y un dolor y una llenura de un dolor. Y yo decía, Dios mío, ¿esto qué es? La herida que tenía de hace 9 años se estaba acrecentando más. Se estaba acrecentando más y se estaba acrecentando más. Hasta que me acerco donde el padre espiritual César, nuestro pastor, que pasó por lo mismo. Y yo me le acerco y le digo, Padre, tengo un problema, tengo esto. Nunca me había confesado con nadie. Y en el momento en que yo confesé, ese hombre hizo algo que marcó mi historia. Ese hombre no me dijo, te voy a meter en disciplina. No me dijo, hijo, si te caíste, levántate porque tu llamado es grande. ¿Quiénes son los que te acusan? ¿Quién soy yo para acusarte? Yo conozco y yo sé quién tú eres. Y el que está delante de mí, ese no es el que Dios ha llamado. Y cuando ese hombre, en vez de darme castigo, látigo y disciplina, ese hombre me pasó el bálsamo de la restauración. Y en ese momento yo sentí que algo vino a mi cuerpo y de ahí algo empezó a cambiar.
amado, y de ahí en adelante me he mantenido en las cosas de Dios. Fui libre. Dios sanó una herida. Dios no tuvo que llevarme a la cárcel. Dios no tuvo que Dios tuvo misericordia por la oración de una madre. Muchos decían: mujer, Dios cómo la usa en este pueblo, y por qué su hijo anda los viernes tomando por la ciudad. La religión critica. La religión criticaba a la prostituta. La religión criticaba su pasado. Pero cuando llega Jesús, en ese momento está. Porque mucha gente, en vez de darte la mano cuando la has necesitado, te han levantado, se han juzgado y han hablado mal de ti. Y yo cuando volví, mire mi mentalidad, yo dije, cuando llegué la iglesia estaba llena de jóvenes. Yo dije, yo soy el último de esto. Yo soy el último. Ahí nadie sabía quién yo era. El único que me conociera de repente Jaime, que fue uno de los primeros que me vio predicando, pero de ahí nadie. Y yo los veía todos mayor, porque yo los admiraba y yo decía, yo fui joven, y yo estar metido en una iglesia sirviendo, eso no es fácil si yo sé lo que es el mundo. Y yo admiraba a todos esos jóvenes. Y yo era el hijo de la pastora y no me creía más que nadie. Yo respeto y admiro a cada uno de los jóvenes que nos sirven, porque yo sé que en la juventud es difícil, no cualquier joven se entrega a Dios, porque los deseos y las pasiones que hay en este mundo son fuertes. Amado, y déjeme decirle que cuando de repente yo estaba en ese momento, llegó una palabra que estremeció mi vida, una palabra que marcó mi sentido, una palabra que llegó y me dice: yo te he llamado para cosas grandes, tu tiempo no ha terminado y te voy a usar y vas a volver a predicar y serás de ejemplo para muchos y te pondré como pastor. Y yo decía: wow, ¿esto qué es? Dios me voló los sesos con eso. Tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Si tú has pensado venir a una iglesia para estar atrás de una banca, déjame decirte que estás equivocado. Dios tiene algo grande para ti. Aquí hay gente que se va a meter con Dios después que salga de aquí, porque esta palabra va a quedar en su cabeza y cuando llegue a su casa va a estar meditando en ella. Hay gente que Dios va a levantar de este lugar y los va a poner sobre su familia, sobre su trabajo, los va a engrandecer porque se van a volver a Dios. Amado, y cuando yo me volví a Dios, yo dije, bueno, eso será en un tiempo. Amado, y para acortar la historia, hoy estoy aquí en este lugar. Cuando esto recién empezó, yo pasaba a veces el fuego por ahí y yo decía: Dios mío, ojalá tú me hubieras dado la oportunidad de estar ahí. Una vez dije eso y Dios dijo: es que tú no te mandas, es que lo que yo tengo para ti es grande. Es que quizás tú ni tú mismo estás creyendo en ti. Es que quizás ni tú mismo sabes lo que tú tienes. Quizás porque tu propia familia te está denigrando. Quizás porque la gente dice: este no vale ni un peso. Ya ha pasado el tiempo, no tiene un título, no tiene un trabajo, no tiene nada. Pero Dios no ve lo que tú tienes, Dios ve tu corazón. Y Dios le gustan los hombres que no tienen nada, porque de la nada Él hace un todo, porque de la nada esa gente se levanta y empieza a caminar sobre el todo de Dios, empiezas a andar sobre la abundancia de Dios, empiezas a andar sobre la llenura del Espíritu Santo de Dios. Esta mujer, cuando llegó a Jesús, encontró algo que el fariseo no había encontrado. Encontró un milagro. Encontró una historia, porque no tenía historia. Tú vas a marcar historia. Hay gente aquí que va a marcar historia en su casa. Hay gente que va a decir: oye, fulanito ahora se metió en los caminos. Oye, fulanito ahora levantó una empresa. Oye, fulanito desde que está yendo a esa iglesia, cómo ha cambiado, ya no es el mismo. Y aún cuando tú mueras, tu testimonio va a ser que muchos hablen a favor de ti por causa del evangelio. Aquellos que se habían levantado en contra de la prostituta,
hubo uno que se levantó a defenderla. Tú no tienes que defenderte. Dios va a pelear por ti. Dios va a pelear por ti. No te preocupes por lo que digan. Hay gente que critica y no conoce el proceso del otro. No critiquen. Si tu hermano falla o falta, ora por él, porque tú no sabes el proceso. Amado hermano, y aquella mujer, cuando derramó el perfume y ungió los pies de Jesús, automáticamente estaba siendo regenerada por el poder de Dios. El quebranto, el dolor, la crisis, lo que estás pasando, lo que estás perdiendo, lo que estás sufriendo, es necesario que pase, porque en medio de la crisis, en medio del dolor, es cuando el Todopoderoso, es cuando el Dios viviente se va a revelar. Dios necesita la crisis en tu vida, Dios necesita el dolor para que Él sea revelado en tu vida. Samaya. Hay una persona aquí que ha pensado hasta en el suicidio. Ha pensado en el suicidio. Dios te dice hoy: el suicidio no es la opción. Cuando ella derramó el perfume era olor fragante. Dice la Biblia en el libro de Corintios que nosotros somos olor grato por medio de Cristo Jesús, que es dado para vida, para los que se salvan. Tú hueles a vida. Por eso es que Satanás quiere acabarte y quiere destruirte, porque en ti hay vida. En ti va a empezar a revivir los sueños que habían muerto, lo que tú pensaste que nunca ibas a poder terminar, lo que tú pensaste que nunca ibas a poder hacer. Dios lo va a hacer en ti. ¿Quién te está acusando hoy? ¿Quién te está acusando hoy? Dios permitió que vinieras aquí a este lugar porque te está diciendo: ven a mis pies. Aquella mujer, cuando se levantó, el maestro le dice: hija, tu fe te ha salvado. Y el fariseo dice: pero ¿qué clase de profeta es este? Y Jesús se voltea y le dice: yo entré a tu casa y tú no me lavaste los pies, no me diste agua. Yo entré a tu casa, no me ungiste. Yo entré a tu casa, no hiciste el ritual que se le hace para darle la bienvenida a un huésped de tal magnitud como lo soy yo. Pero esta mujer que no tiene lo que tú tienes, que no tiene el conocimiento de la religión, la elocuencia que tú tienes, tiene un corazón arrepentido y quebrantado, y por causa de eso esta mujer ha sido perdonada de mucho más pecado que los tuyos. Y por eso te digo hoy: levántate, mujer, y tu fe te ha salvado. Hoy la fe tuya va a traer sanidad. Yo no sé qué es lo que estés padeciendo, no sé qué es lo que tengas, pero si tienes fe y pones tu fe en Jesús, hoy vas a salir con un milagro de aquí. Amado hermano, Jesús está aquí, está haciendo un llamado a la comunidad de Veracruz. Jesús te está diciendo: no me interesa tu pasado, no me interesa lo que tú has vivido. Hoy es un nuevo comienzo. Yo no sé si alguien quiere levantar su mano y decir: yo quiero dar ese paso, yo quiero meter nuevamente con Dios. Yo no sé si alguien quiere dar ese paso. Si de repente tú has pensado en retroceder, hoy Dios te ha mandado una palabra y te ha dicho: no retrocedas, porque yo me perfecciono en tu debilidad. Tu debilidad es necesaria, porque cuando tú eres débil, cuando tú no puedes más, ahí se perfecciona Dios. Porque cuando ya tú no tienes más, Dios viene y te inyecta el poquito de gasolina que te hace falta. Oh Samaya, Urda Baba. El Espíritu Santo me decía: para Veracruz, por causa de que están honrando mi nombre, viene un avivamiento y viene un mover donde se va a ver la bendición sobre este pueblo, porque están poniendo mi nombre en alto. Yo soy el que estoy en este lugar. Yo soy el que he venido a este lugar. Yo soy el que te he llamado. Yo soy el que te he traído para que seas testimonio de lo que va a pasar en los próximos años. No
te pierdas lo que viene, porque viene un mover de Dios sobrenatural. La baba y Catamán Soleil. Hay una atmósfera de gloria, hay una atmósfera de gloria. Mi alma te alaba. Te sientes solo, oh la Maya. Has perdido tu hogar, sientes que has fracasado en la vida. Tú sientes que ya no puedes más, ya no hay esperanza. Pero Jesús está aquí en esta noche. El Espíritu Santo de Dios está aquí y Él te ha traído para que recibas una palabra. Él no te ha traído una religión, porque hoy yo no estoy predicando religión. ¿Sabe usted, amado hermano, que vio el fariseo? El fariseo invitó a Jesús para conocer lo que él portaba. ¿Y sabe qué fue lo que se le reveló en el momento de ese milagro de salvación? Él se le reveló de que yo soy el que porto y el que cambio las vidas. Y yo soy el que peleo por ti, porque cuando se levantaron a juzgarla, Jesús habló por ella. Y cuando nadie daba un peso por ella, Jesús la vio y le dio un nombre y le dio valor. Y cuando aquella mujer se levantó del suelo, esta gente no te va a mirar a ti, la gente va a ver el testimonio que Jesús está haciendo en ti. Y cuando la mujer se levanta, en ese momento aquella prostituta no salió como una prostituta. Aquella mujer que estaba sentenciada como inmunda no salió como inmunda. Aquella mujer salió de aquel cuarto. Aquella mujer salió de aquella habitación con una Biblia abajo del brazo, diciendo: alabaré, alabaré, alabaré. Empezó a alabar a Dios en medio de su dolor. La gente va a ver tu caminar, la gloria la vas a portar, y muchos van a venir a Dios por causa de tu testimonio. Por eso es que lo que está pasando no es duro, por eso es que te cuesta avanzar en las cosas de Dios. Oh Samaya, hay un hombre que anhela dejar el pasado, pero está amarrado. El alcohol te tiene, lo tienes por las venas, lo tienes por tu cuerpo. El Espíritu Santo hoy te liberta del alcoholismo. Urra la baba y Catamán Soleil. Hay gente en este lugar que está peleando con la droga. El Espíritu Santo hoy me dijo: voy a traer libertad para que sean libres y puedan caminar en el poder del Evangelio. Jesús se voltea y le dice al fariseo: Julio, ven acá. Mírame a los ojos. ¿Viste todo lo que pasó? ¿Viste todo lo que acabó de ocurrir? Te voy a revelar el secreto por el cual me invitaste a tu casa. El Evangelio no es religión. ¿Sabes cuál es el secreto que te voy a revelar hoy a ti, fariseo? Que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío, al veracruzano, al panameño, al colombiano, al venezolano. Se le reveló al fariseo el secreto que él estaba buscando, y era el principio del Evangelio. Ponte de pie en esta hora. Oh Samaya. Señor, en los que han tenido fe, Padre, Señor, tú harás la obra y demostrarás el testimonio, Señor, de lo que tú estás haciendo. Sanidad ahora, Espíritu de Dios. Ahora se va el dolor del cuerpo. Viene un milagro de sanidad sobre ti. Recíbelo ahora en el nombre de Jesús. Oh Samaya. Ese es mi Espíritu de Dios. Ahora.